La Eurocopa arrancó con ganadores claros. Este es otro y este es más llamativo. España, en un partido que debió haber sido de los más parejos de la fase de grupos, de los más emocionantes, de los catalogados partidazos, no lo fue para nada. 3-0 contra Croacia. Que guarda, para mí igual fue un partido mucho más parejo de lo que fue el de Alemania y también bastante más interesante y para mí también parejo que el de Suiza, aunque ahí ya más debatiblemente. Así que vamos a hablar de una victoria muy importante por una selección que evidentemente se candidatea contra otra que mostró sus garras, pero que al mismo tiempo mostró sus debilidades. Así que, sin más preámbulos, analizamos. España 3, Croacia 0. Arrancó el grupo B. Me propuse el reto de asumir la responsabilidad de transmitir una imagen balanceada de lo que fueron los rendimientos de ambas selecciones. Una imagen que sea realmente coincidente con la realidad, porque noto cierta exageración de parte de las redes sociales y comentarios que he visto, además de la propia que existió en la transmisión de ESPN. Como si España hubiese tenido un partido muchísimo mejor de lo que para mí tuvo, y Croacia quizás no exagerando tanto para abajo, pero sí creo que con una imagen peor que la que yo creo que tuvo. Esto va a hacer que quizás plantee un análisis no tan elogiante para España, pero realmente vamos a destacar todo lo que hizo bien, pero quizás haciendo un poco de énfasis en algunas cosas que para mí son más negativas, porque siento que la mayoría de creadores de contenido o de opiniones que van a poderse escuchar no van a existir. Por tanto voy a hacer el énfasis en lo que posiblemente voy a poder aportar yo de extra y no en las cosas que voy a poder reiterar con respecto a la mayoría de personas. Pero en pocas palabras pienso que España sí o sí merece ganar el partido. Y hasta te digo que merece golear. Pero no te digo que no alcanza, pero considero que hay cosas que a futuro, pensando en la Euro, y creo que por esa razón quiero hacer esto, pueden ser muy relevantes para plantear como puntos a mejorar y también puntos a explotar por el lado de Croacia. El principio del partido fue lo más interesante, y no quiero decir lo único interesante, pero el tema es que, bueno, como venimos de dos partidos que fueron relativamente disparejos, esperaba un encuentro un poco más disputado y el hecho de que ya el segundo tiempo esté en un resultado tan abultado hizo que quizás no sea tan emocionante o que no haya tanta tensión deportiva como a mí me hubiese gustado. Por eso voy a centrar más que nada dentro de los primeros 45 minutos y principalmente dentro de los primeros 20, que fueron donde quizás España saca la ventaja, pero que realmente creo que ahí el partido estaba en disputa, más que nada con respecto a lo que puede tecnificar. Cómo marca Croacia, la voluntad que tiene para jugar y la iniciativa en cuanto a lo que puede significar el juego defensivo español. Porque entiendo que cuando vaya 3-0 arriba y tu defensa ya está un poco más relajada y puede dedicarse a descansar o no estar tan a full como si estuviera en un partido donde o te meten un gol y te ganan o te meten un gol y te empatan. Ahora, ¿qué considero que es lo que hizo que España empiece a ganar el partido? Principalmente la movilidad de Fabián Ruiz, que tuvo un partido increíble. Me encantó cómo se movía, cómo se desmarcaba, cómo se volcaba por izquierda, cómo asistía a sus compañeros, cómo favorecía la distribución. Y principalmente en un partido donde tanto Rodri como Pedri, y está hablando de los primeros minutos del partido, no fueron tan relevantes, no tuvieron tantos pases interesantes y realmente estuvieron un poco tapados por el mediocampo croata. La aparición de Ruiz fue muy importante para que haya un jugador que desequilibre. Y principalmente con algunos pases en profundidad o cambios de frente, ayudaba a que haya más dinámica en España y por tanto que haya más peligrosidad. Aprovechando dos jugadores muy rápidos como son Nico Williams, pero principalmente Lamil Yamal, que tuvo un partido buenísimo, aunque considero que termina de explotar en el segundo tiempo en un marco más favorecido. También en el primer tiempo había mostrado sus pequeños destellos que hacen que se unen las figuras del partido. Ahora, Croacia y España ambos jugaban igual. Cuando tenían la pelota, se encontraban con un rival bien parado, que le seguía la pelota con la mirada y con todos los jugadores yendo de un lado para otro, y que normalmente el equipo que atacaba se encontraba contra otro equipo que estaba bastante bien parado. Ahora, la diferencia es que cuando venía Croacia no encontraba la vuelta. No tenía esa movilidad que tenía Fabián Ruiz en ningún jugador. Modric no encontraba buenos pases largos, los delanteros quizás a veces tenían algunos movimientos interesantes hacia atrás, principalmente Kramaric pivoteando, recibiendo algunas pelotas interesantes con controles hacia adelante, tal vez a veces también Budimir con su potencia física pivoteando, pero por lo general pivoteaban y volvían para atrás la pelota y finalmente Croacia no avanzaba. Le costaba mucho progresar en ataque cuando el rival estaba replegado. Y esto es importante para destacar porque en un partido en el que ambos tenían el mismo juego, que uno pueda solucionar lo que hace el otro y otro no, es lo que va marcando la diferencia. Ahora, Croacia lo que intentaba hacer, y creo que por momentos fue lo que mejor le salió, estoy hablando de estos primeros minutos, fue acumular gente por banda derecha.
De esta manera, con Stanisic, con Modric, con Mayer, que para mí fueron los mejores jugadores del partido croata, me parece que pudieron acumular gente y de esa manera evitar que el rival tenga superioridad numérica y así tener un poco más de espacio o más opciones para pasar y combinar de manera más veloz y también más incisiva, aprovechando posiblemente después para profundizar un poco más. La realidad es que esto pasó pocas veces, aunque era un recurso que estaba notando que estaba empezando a surgir, y rápidamente llega el gol de España. Fabián Ruiz en una jugada que es medio disparatada al principio, porque es como un rebote, un despeje y demás. Croacia queda un poco adelantada porque ambos estaban adelantados cuando tenían la pelota. Y bueno, Fabián Ruiz lo ve a Morata, que no queda en offside esta vez y que define, para mí, no tan bien, pero finalmente alcanza para vencer a Livakovic. El segundo gol es quizás el más interesante, proviene de una jugada más elaborada, pero también termina siendo un golazo por la individualidad de Fabián Ruiz, que hace doble amague y termina definiendo. Pero bueno, hay una jugada previa con varios pases, con una pelota que va de la izquierda a la derecha, con un Lamine Yamal que hace una especie de rodeo, y finalmente la pelota que llega al borde del área. En ese punto Croacia no había recibido muchas ocasiones de gol en contra. Realmente, si analizamos cuántas había tenido España, eran prácticamente cero sacando los goles. Pero el tema es que el dominio no pasaba tanto por ese lado. Pasaba más porque daba la sensación, y de hecho fácticamente se puede comprobar, de que tenía más recursos, más ideas, de que estaba, digámosle, más destellante tanto colectiva como individualmente. Y reitero, para mí mucho que ver tiene Fabián Ruiz. Ahora, Croacia, entre medio de esas dos jugadas, también tuvo dos jugadas. Una de Kovacic, que conduce muchísimos metros y finalmente remata mal. Y otra que, bueno, casi termina en gol, si no me equivoco, de Guardiol. Y que casi define en el segundo palo Woody Mir. A ver, son dos jugadas aisladas y que curiosamente vienen después de los goles. Y creo que ahí hay una primera crítica a España. Que hubo una relajación excesiva tras el gol y tranquilamente le pudieron haber empatado dos veces. Ahí no creo que haya sido culpa de la defensa española que no haya sido gol. Al contrario, fue culpa de la defensa y del mediocampo español que haya existido esa posibilidad tan fugaz de tener un gol en contra apenas vayas marcado. Tengamos en cuenta lo que puede haber significado un gol de Kovacic tras el 1-0. Una España que estaba haciendo las cosas bien, que había empezado a merecer un poco más y que rápidamente, en vez de aprovechar la ventaja anímica de marcar, recibe un gol en contra. Hubiese sido realmente penoso y bueno, de hecho lo fue. El tema es que como no fue gol, la imagen no queda así. Y el segundo gol lo mismo, un gol que era súper importante, que había sido un golazo, que era claramente un martillazo en la cabeza de los croatas. Los croatas reaccionaron perfecto y casi marcan el empate. Esto habla bien de Croacia porque se notaba que no se sentían fuera de partido nunca. Incluso después llega el último gol donde Lamine Yamal hace un gran centro y Carvajal aparece en una muy buena capacidad de también evitar el offside y desmarcarse para poner el 3-0. Yo pienso, bueno, ahora capaz que España le mete un 7-0 como hizo con Costa Rica o le mete una goleada gigantesca. Y pudo haber sido. De hecho, Livakovic tuvo algunas tapadas, Yamal estuvo cerca de su gol. En el segundo tiempo entró Olmo, hubo algunos cambios que fueron interesantes, pero la realidad es que España tuvo momentos en los que aprovechando los espacios que dejaba Croacia para estar un poco jugado, pudo haber metido el tercero. No lo metió creo que por dos razones. Por un lado, por una falta de definición, por otro lado, por algunas intervenciones defensivas, tanto del arquero como de los defensores, y por otro, porque tampoco España pisó tanto el acelerador. Creo que a sabiendas de que iba 3-0, no se esforzó demasiado en buscar un resultado. Al contrario, se vio en España un poco más pragmática que de costumbre, defendiéndose y buscando justamente esa posibilidad de jugar los espacios. Algo completamente distinto a lo que se veía con Luis Enrique, que quizás hubiésemos visto en la selección que no hubiese parado de tener la pelota nunca, quizás a veces era perjudicial. Que para mí son estrategias que son todas válidas, pero lo que voy es de que más allá de que sea esta buena o esta mala o esta mejor o esta peor, la diferencia existe. Lo importante es que hay una diferencia que cambió el estilo de España, al menos en este partido contra un rival muy difícil como es Croacia. Croacia en el segundo tiempo, con una España más relajada, eso sí, pero tuvo algunos cambios como el de Perisic, como el de Petkovic y consiguió muchas ocasiones de gol, forzando a Unai Simón a tapar varias pelotas, teniendo algunas jugadas en las de que volvieron a errar ellos mismos situaciones que posiblemente eran claras, inclusive llegando a tener un penal, que bueno, finalmente lo desperdician, pero bueno, estuvo ahí. Y si uno ve las jugadas, se ve como con cambios de frente, con desbordes individuales. Y obviamente Croacia tiene sus armas, pero sentí como que España no estaba defendiendo para nada bien. Y de hecho se puede ver una y otra vez, por ejemplo, en cómo se manejan en las marcas del área, ¿no? De cómo escalonan o no escalonan, cómo rematan cómodos o no rematan cómodos, cómo el lateral se ve desbordado o no se ve desbordado, cómo pueden ejecutar los pases con comodidad los mediocampistas. Nada que ver con el partido de Alemania o con el de Suiza, y no porque tengan que jugar igual, pero uno tiene dos facetas del juego, defensa y ataque o ataque y defensa. Y el ataque a España no estuvo tan bien. Yo considero que sí, cuando el partido estuvo más abierto, tuvo varias ocasiones, pero antes fue efectivo realmente. Pero igual, para mí, está más que aprobado. Pero ahora, cuando tuvo que defender, no estuvo tan bien parado, no
quizás ejecutó una presión tan efectiva. Cuando la hizo fue interesante. En primer tiempo varias veces redundaba Croacia en la salida de pelota y una España que lo presionaba, y justamente de esta manera los españoles lograban anticiparse, lograban hacer que Croacia pierda la pelota. Pero eso que se vio en los primeros minutos, y por eso insisto que para mí es lo mejor de España, después dejó de aparecer. Digamos que no tuvieron la misma intensidad todo el partido. Y ojo, si hicieron algo al principio, no quiere decir que no valga porque no lo hicieron después. Es muy meritorio, y si lo hicieron ya demostraron que lo saben hacer y que lo pueden hacer contra un rival difícil. De hecho, Croacia tuvo muchas dificultades para seguir jugando, y como digo, pueden haber recibido varios goles en esas situaciones en las que perdía pelotas a la salida, y España ahí también pudo haber metido goles. La realidad es que eso fue lo que más me gustó de España. El tramo en el que dominaba en un partido difícil y que así todo lograba sobrepasar a su rival, que lo presionaba, que realmente estaba dominando en todos los aspectos del juego. Ahora, cuando empezó a relajarse, ahí vi una España que la verdad que me parecía un poco quizás displicente, o quizás como no tomando tanto en serio el partido. Y obvio, vas 3-0 arriba, pero tampoco creo que sea lo correcto. Creo que en cierto punto dejar a la luz de, bueno, iban 3-0, no podemos analizar esta parte, puede ser que termine haciendo que cuando después pase, pero cuando vayan 1-0, o cuando después pasan este tipo de errores de marcaje, de posicionamiento, de demasiada libertad para algunos jugadores, de, digamos, una pasividad excesiva en defensa, pero en un partido que va a 0-0, que va a 1-0, ahí vamos a decir, che, pero ¿qué pasó con España que venía de 3-0 arriba a ganar y jugar también? Bueno, pasó lo mismo que pasó acá. Pero la diferencia es que acá pasó y no le metieron goles porque el rival no fue tan efectivo, o también porque apareció Unai Simón. Creo que en ese sentido el partido nos deja como una imagen muy interesante de lo que es el deporte en cuanto a, bueno, el fútbol es así. Las goleadas son goleadas, no existen goleadas relativas. 3-0 es goleada, punto. De hecho, España para mí merece golear, ya lo dije en un principio. Pero al mismo tiempo, los partidos son tan diferentes unos con otros. ¿Crees que todos los partidos de que salen 3-0 son realmente una diferencia marcada exactamente igual en todos los partidos? No. Hay partidos que tienen unas características, otros que tienen otras. Este tuvo un equipo que dejó muchas virtudes excelentes, pero también otras deficiencias que para mí son destacables. Ahora, ¿podemos decir que estas deficiencias van a aparecer en el partido siguiente? No, no podemos decir eso. Quizás no. Quizás fue porque realmente estaban relajados y se confiaron, o simplemente decidieron guardar energías. Ahora, ¿podemos decir que estas deficiencias son exclusivas de este partido y que no van a pasar más? Tampoco. Y a eso voy. Que bueno, hay que una incertidumbre que hay que tratar de responder de la manera más coherente y reflexiva posible, pero no dejarla a la deriva y quedarnos con solo las cosas positivas. Quizás estoy exagerando, quizás la mayoría de personas se quedó con una imagen parecida a la mía, y quizás no. Pero bueno, yo partiendo de la tesis de lo segundo que acabo de decir, quiero tratar de transmitir mi opinión. Ahora, yendo un poco a las individualidades, quiero destacar varios. Yamal, súper desequilibrante, rápido, se lo vio muy bien, un extremo muy participativo y que evidentemente fue de los mejores. Morata, bien, recuperando una pelota, pivoteando, repasándose, apareciendo con su gol, muy bien. Nico, para mí estuvo también, pero todos sus desmarques y sus jugadas en las de que tuvo su velocidad, la explosividad que corresponde. En el mediocampo, para mí, Rodri y Pedri estuvieron flojos. Yo sinceramente no los sentí muy desequilibrantes, no sentí que participaran de la distribución. Y hablo de los primeros minutos, después quizás se liberaron un poco más, pero eso, esa parte del partido ya a mí no me interesa tanto porque sí considero que tuvo un contexto completamente favorable que no vas a tener casi nunca. Así que, no sé, no me gustaron tanto personalmente, pienso que tampoco jugaron mal, pero sí que no estuvieron ni cerca de lo que hizo Fabián, que tampoco creo que haya tenido un partido tan increíble, pero sí para mí tuvo cierta creatividad y rebeldía que hay que destacar. Después, para mí la defensa española va a parecer contradictorio, pero bueno, en cuanto a lo que hicieron con la pelota, estuvieron muy bien. Ahora, sin la pelota, hubo nombres y nombres. Para mí, por ejemplo, Carvajal no estuvo tan mal, aunque por momentos sí pudo haberse desbordado, les entraron por su lado. Y después los demás quizás tuvieron alguna presión, pero en general no sentí que fuera culpa de la defensa en sí, sino más bien culpa del equipo en general, las defensas defensivas. Como un tema de posicionamiento, de pasividad, no tanto de que hay un jugador que juega mal. Cucurella fue interesante, tuvo unos desmarques y también alguna recuperación alta que me gustó. Nacho hizo muy buenos pases largos, muy buenos. La verdad que los centrales europeos son increíbles en eso, se nota mucho la diferencia con respecto al fútbol sudamericano. Lenormand, normal. No quise decir juego de palabras, me salió solo. Y después, bueno, por el lado de Carvajal, interesante. Me parece que el defensa fue el mejor de todos. Y además que, bueno, metió un gol, así que bueno, un partido que más que aprobado. Sigamos a Croacia y hacemos un uno por uno porque considero que es necesario para este video con respecto a dos equipos que tienen nombres tan rutilantes. Me pareció Stanisic tuvo un partido quizás que no es típico de los laterales que van tan con velocidad hacia el fondo, sino que más participan como mediocampista más. Interesante, pero a su vez no lo suficientemente relevante. Creo que está en zonas muy pobladas, eso lo perjudicó a su juego. La ópera central, Pongracic el peor, malas salidas constantemente, no me gustó cómo defendió.
Yútalo mejor, me parece que tuvo unas apariciones defensivas buenas, unas recuperaciones altas, intentos de anticipe, inclusive salidas limpias que me sorprendieron, me gustó, no lo conocía. Y Guardiol, tremendo en ataque, yo la verdad que este jugador tan completo no lo puedo entender. Casi mete varios goles, tuvo participaciones con desmarques de ruptura increíbles en ataque que no se esperan nada para lo que es su físico. Buen partido para mí, aunque lo defensivo evidentemente pierde mucho de lo que podría hacer como central. El mediocampo me decepcionó un poco. El que más me gustó fue Kovacic, creo que tuvo buenos pases en profundidad, creo que luchó mucho en el mediocampo. A veces creo que conduce de más, pero creo que tuvo un partido de lo mejorcito. Modric tuvo algún que otro pase, pero obviamente no pudo ser relevante en el partido. Obviamente si lo hubiese sido, Croacia posiblemente hubiese tenido un mejor encuentro. Brozovic en defensa relativamente bien, pero lo que tiene que ver con hacer pases hacia adelante no me gustó. Y después los delanteros, el que más me gustó fue Mayer, creo que tuvo un recorrido muy largo, muy destacable para mí porque recuperó pelotas, apareció en desbordes, estaba en todas las zonas de la cancha dentro de su zona derecha. Y la verdad que su desequilibrio, su velocidad, su constancia me encantó, me gustó, me parece lo mejor del partido en general. Después los dos más potentosos, me gustó más Kramaric por su retroceso y su favorecimiento al juego, pero no fue suficiente realmente. Me parece que por un Croacia que no mete ningún gol y que perdió 3-0, evidentemente sus delanteros tienen que tener cierta culpa. No hubo efectividad. Budimir, el peor de los tres, aunque a mí me parece que demostró evidentemente su fortaleza física y su capacidad de pivot. No era un partido para eso. Croacia no pudo superar a España y cuando lo hizo creo que no tuvo la capacidad de definir lo que generó. Evidentemente mostró que es peligroso, mostró que tiene nombres, mostró que puede tener excelentes pases largos a veces de sus mediocampistas, pero tenés que meter los goles. ¿Faltó generación? Es complicada esa pregunta, porque para mí es una pregunta que es la más importante para Croacia. Y por un lado, cuando el partido estaba con un España que estaba concentrado en su mejor momento, faltó generación, no podían pasar. Ahora, lo que hizo Croacia es aprovechar muy bien los errores o falencias o pasividades posteriores que tuvo España. ¿Es meritorio? Para mí sí. Para mí por esa razón quiero dejar que Croacia mostrar sus garras y no está para nada muerto. ¿Es tan meritorio como si hubiesen podido hacer lo mismo que hizo España? No. España jugó un muy buen partido, ganó merecidamente y se planta como uno de los candidatos, obviamente. No cualquiera golea a Croacia, es súper valioso, es difícil golear a Croacia. Viene a salir subcampeona, tercer lugar, subcampeona de la Nations. Y es increíble golearla, no me lo esperaba para nada. Pero bueno, dejé estos detallitos que me parecen importantes. Croacia, vivos. Para mí más vivos que nunca. No siento que tengan un mal equipo. Pero bueno, la ventaja que tienen es que tienen un grupo tan complicado que perdés un partido y encima por goleada y corres riesgos, evidentemente. Pues yo creo que se van a poder recuperar. Más allá de que sí, es una generación que puede ser que esté en un momento de recambio o de finalización. Que tiene todo el sentido del mundo que puedan tener una copa no tan buena como la que vienen teniendo en los últimos tiempos. Que la verdad que su regularidad es más que sorprendente. Ahora, terminando el video y yendo a la tabla de posiciones, pienso que España está casi adentro. A ver, contra Albania debería mínimo empatar. Sería rarísimo que no empaten. Y obviamente seguramente ganan. Así que España adentro. Ahora vamos a ver si queda segunda o primera. No creo que tercera quede. Y bueno, al lado de Croacia, un poco lo dijimos recién, pero hay un problema. Por un lado, la semana que viene, bueno, la próxima fecha, juegan contra Albania. Un rival que evidentemente va a estar también seguramente contra la cornisa. Hay que ver cómo le va con Italia. Pero el punto es que es el rival más accesible y estás un poco obligado a ganar. Si no ganás, ya estás muy jodido. Salvo que empates y le ganes a Italia, que podría pasar. Pero que bueno, nuevamente es otro rival más difícil. Así que hay que ver cómo le afecta a nivel cognitivo, a nivel confianza. Yo creo que van a poder tener todavía varias posibilidades más. Porque tanto si empatan contra Albania como si le ganan, posiblemente en la última fecha partan con chances reales de estar clasificando, ya sea como tercero o como segundo. Ahora, no dejaron una imagen para nada positiva comparada con la imagen que uno tenía en la previa. Veremos qué pasa, haremos el mismo análisis después del partido de Albania-Italia. Y si llegaste hasta acá, te agradecería mucho que te puedas suscribir. La verdad que me haría muy feliz que lo hagas porque estoy llegando o intentando llegar a los 500 suscriptores para posteriormente llegar a los 1000 para conseguir las membresías y el partner. Que bueno, mi sueño es poder vivir de esto, así que me harías un favor tremendo. Así todo, llegaste hasta acá, ya te agradezco un montón por quedarte. Y si puedes dar like o también comentar, me haría muy feliz, más que nada si comentás y aportas algo interesante a este partido que vos quieras, ya sea contradecirme o darme la razón, no me importa. Lo interesante es que se pueda hablar de fútbol de cualquier manera. Ahora sí, nos vemos y nos vemos con el partido de Albania, que ya sé que empezó rarísimo.